Y ahora se empiezan a conocer los números, cuál es el nivel de cierre de empresas, cuál es el nivel de gente que se queda sin trabajo a partir de la asunción del presidente Javier Milei. Cuando decimos que se veía venir es porque el combo de aumento de costos fijos, más apertura de importaciones, más caída en el poder adquisitivo genera este tipo de cuello de botella que ya se ha visto en otras épocas de la Argentina cuando se aplican planes de ajuste y de apertura de importaciones. Pero ¿quiénes son los que están cerrando? ¿Cuáles son las empresas? Se conoció un relevamiento que habla de 2.333 empresas que cerraron, sobre todo en el sector de manufacturas. Pero Hernán Lexter es economista, lo tengo en una pantalla y seguramente tiene un análisis más fino, una lectura más fina que la que podemos hacer nosotros de los números. Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿qué viste en estas cifras? Bueno, son datos específicamente del sector industrial. Ayer hubo una reunión de los gremios industriales y ese es un relevamiento derivado justamente de ese encuentro. El sector industrial es uno de los sectores más afectados por las políticas en general de Milei aplicadas desde diciembre del año pasado. Vos mencionabas algo muy importante que tiene que ver con la apertura importadora, que es una cuestión que se empieza a ver recientemente, claro. Todavía no llegó, hay que ver a partir de fin de año cuando se termine el impuesto país. Bueno, aún más, pero digamos, la economía se empezó a abrir, sobre todo desde noviembre del año pasado, pero el efecto de la apertura importadora recién lo estás viendo en la actualidad. Y en los últimos datos publicados vos encontrás que, por ejemplo, los productos de consumo final, en términos interanuales, importaciones estoy hablando, han aumentado 20%. ¿Esto qué significa? ¿De qué estoy hablando? De los productos que encontrás en la góndola. Claro. Dicho de otro modo, esos productos hoy ya no es negocio hacerlos en la Argentina. Algo parecido pasa con el sector automotriz, que efectivamente tiene un rebote en las ventas, pero cuando vos ves la producción no se ha incrementado. Lo que está pasando es que lo que vendés es mayoritariamente importado. Si el año pasado el promedio de, digamos, autopartes o autos que vendías era del orden del 60% nacional, hoy está en el orden del 40%. Sí, y hay que decir que más allá de que todos nosotros sabemos que el industricidio le va a costar caro a la Argentina, también hay que decir que es muy difícil defender algunos rubros de la industria nacional porque se abusaron y cazaron en el zoológico, lo que decimos siempre, neumáticos, textiles, se abusaron del proteccionismo, cazaron en el zoológico. Y fíjate que hoy no hay muchas voces que lo defiendan porque una parte de la población dice, bueno, por fin van a entrar, ¿qué me importa si es importado nacional mientras que sea más barato? Es triste, claro, pero es así. Termina siendo una discusión de precio y para el consumidor, en principio, es negocio pagar más barato. En el mediano plazo el problema es que obviamente eso genera pérdida de puestos de trabajo y no necesariamente después termina viéndose reflejado en un sostenimiento de la baja de los precios. Lo cierto es que el sector industrial está muy afectado. Hay un dato que para mí es muy ilustrativo, Rolo. Desde noviembre hasta la actualidad hay 3 sectores que han ganado y mucho. Intermediación financiera, minería y el sector energético en general. Está bien, pero en minería aparecen muchas empresas que cerraron. ¿Cómo se entiende? Si es un sector floreciente. Es que el tema es que las que desaparecen son las chiquititas, es decir, la pyme vinculada a la producción minera, en prácticamente todos los sectores de la actividad, pero la chiquita es la que desaparece. Ahora, el sector le está yendo bien. A esos 3 sectores le ganaron a la inflación y producen más. El problema es que entre los 3 sectores generan 250.000 puestos de trabajo registrados. Claro, y se perdieron 126.000. Claro. Ahora, el problema es que los perdedores son industria, construcción y comercio, que entre los 3 generan 45% de los puestos de trabajo. Y además tienen mayoritariamente empresas pyme, con lo cual le pega doblemente el efecto. Sí. Empieza a haber un debate que vas viendo en el último tiempo. Igual que en los 90 empieza a haber un debate entre la UIA y la Cámara de la Construcción. La UIA, que aplaudió la llegada de Milei, porque había gente de los propios sectores industriales que estuvieron ahí, de a poco empiezan a ver que, bueno, que esto les complica a algunos de los rubros de la industria
aunque hay algunos ganadores, también hay muchos perdedores. Hay presión en algunos sectores industriales para que haya un mayor grado de reclamo al gobierno, mientras que la Cámara de Comercio dice, no, nosotros comerciamos con cualquier cosa, importado nacional. Sí, el problema es que lo que estás viendo es un escenario donde el mundo, por ejemplo, va a un esquema mucho más proteccionista. Ayer escuchaba al futuro secretario de Comercio de los Estados Unidos, creo que era, que decía, bueno, nosotros vamos a poner aranceles. La Argentina está recorriendo el proceso inverso y es llamativo el debate que hubo recientemente entre la UIA y el gobierno, porque la UIA, si bien reclamó por la baja de impuestos, lo que dijo es el Estado nos tiene que defender. Esto es paradójico, Claro. porque bueno, también cuando los defendió hubo abusos, esto que vos mencionabas, y además porque oculta o en realidad deja trascender una discusión aún más profunda, que es que el sector industrial justamente en este momento está reclamando que esa apertura importadora puede significar ingreso de productos indiscriminadamente de China y el acabose de una cantidad significativa de empresas, y efectivamente eso puede ser así. El problema es que los que van a pagar los platos rotos son los laburantes, básicamente, y las empresas pymes. Hablando de laburantes, el poder adquisitivo cayó a niveles de 2001. Esto indica Sí. otro estudio. Sí, ahí hay una... Se dan dos procesos a la vez. Por un lado, alguno debe haber visto en los diarios que dice, bueno, ahí se está recuperando el consumo de manera incipiente y demás. ¿Esto es así? Sí, en algún sector muy minoritario. Sí, los Yo sectores, repasaba el algunas 10% noticias. que le está yendo bien, el 10% de ricos que están consumiendo más porque les fue bien, y eso de alguna manera derraba en esos sectores. Sí, de hecho, lo que repuntó, recién te hablaba del sector automotriz, es las ventas de Hilux. Sí, es un sector que puede adquirir ese tipo de productos. Ahora, de la mitad para abajo, el problema es muy grave. De hecho, la mención que vos hacías hace referencia al salario mínimo vital y móvil, que es a su vez la referencia en general del salario no Sí, registrado. digamos que esto es un... A Ha ver, caído citemos las fuentes, un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía de la UBA. Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Digo, para que Sí. vean que no es un estudio inventado por Dexter ni por mí. No, exactamente. Muy prestigioso, da cuenta de una caída del salario mínimo del orden del 30%. Por eso es muy difícil sostener esta cuestión de se está recuperando el consumo. Podemos discutir además los ponderadores, la inflación y demás, pero lo cierto es que hay vastos sectores de la sociedad, te diría de la mitad para abajo, los de menores ingresos sobre todo, que no han visto ni siquiera una pequeña mueca, ya no hablo de B corta, ni siquiera una pequeña mueca al alza. Este es un problema muy serio porque se cayeron y se quedaron ahí. Sí, la caída de la inflación, o por lo menos que la inflación esté volviendo a niveles previos al auge del momento Alberto y del comienzo de Milei, tampoco está trayendo un auge de consumo. Estamos a fin de año, que es donde teóricamente se consume más. Vienen las fiestas, hay algunos eventos como el Día de la Madre, y tampoco ha despegado el consumo, por lo menos en la medida que prometía el gobierno, aquel rebote en B. Sí, ahí te diría dos cosas. Primero, que hay un problema con los ponderadores. Es decir, nosotros estamos deflactando usando una inflación que dice, por ejemplo, que gastamos menos de 10% en electricidad, luz, gas, servicios en general, lo cual no es cierto. El INDEC tiene que actualizar eso. Tiene una encuesta de hogares del 17-18 que dice que los servicios son del orden del 15%. Si yo aplicase esos ponderadores a diciembre o noviembre del año pasado, es decir, a la previa a la asunción de Milei hasta hoy, la inflación me da 8,5 puntos más, con lo cual desaparece la recuperación salarial. Esto es un dato muy importante y es una discusión muy importante porque, de hecho, el gobierno no quiere que se aplique eso desde ese momento, quiere que se aplique de ahora en adelante, porque si no se acaba ese relato de recuperación salarial. Y después, en segundo lugar, esta cuestión de lo que te mencionaba. Hay un problema de heterogeneidad en materia de ingresos y en materia de inflación. Los sectores de menores ingresos tienen una evolución en términos de ingresos, que recién mencionábamos, salario mínimo vital y móvil, no muy auspiciosa, y encima tiene una inflación más alta. Salió los datos de la inflación que publica USEMA, que es de los ejecutivos, de los CEOs, y te da alrededor de 6 o 7 puntos menos que la inflación acumulada general. Con lo cual, los pobres están pagando las cosas más caras
y si querés, la canasta de los ricos o de aquellos que están un poco mejor, se mueve con una inflación incluso un poco más moderada.